Bendiciones, mis amados hijos e hijas. Esta es la lección número 21 de la Escuela del Discípulo. En las últimas lecciones les he estado enseñando sobre los 5 ministerios. Así es, mis amados. Les he estado enseñando sobre los 5 ministerios. En esta lección 21 les estaré enseñando sobre el ministerio del pastor. Quiero que empecemos esta lección haciendo la siguiente pregunta: ¿qué es un pastor? Vuelvo a repetir la pregunta: ¿qué es un pastor? Ok, mis amados, un pastor es una persona que Dios le ha encargado el trabajo de dirigir y de cuidar una iglesia. Así es, mis amados, esto es lo que es un pastor. Mis amados hijos, el pastor es el líder principal de una iglesia local. Quiero que leamos Jeremías capítulo 3, el versículo 15, donde dice lo siguiente. Ponga mucha atención, por favor, porque esto que vamos a leer es súper importante. Dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Lo vio? Dios nos dice en su palabra que Él nos dio pastores para que nos apacienten. La palabra apacentar significa dar pasto espiritual, o también podríamos decir dar alimento espiritual. La palabra apacentar también significa instruir y enseñar. Pero algo muy interesante, mis amados, y a la misma vez impactante, es que el versículo bíblico dice que Dios nos da pastores que tienen su corazón. En otras palabras, los pastores son personas que tienen dentro de ellos, dentro de su pecho, el corazón de Dios. El versículo bíblico dice: y os daré pastores según mi corazón. Qué hermoso, ¿verdad, mis amados? El mismo versículo bíblico también dice que Dios a los pastores les da 2 cosas que les ayuda a apacentar al pueblo de Dios. Número 1, dice la Biblia que Dios a los pastores les da ciencia, que es otra forma de decir conocimiento. Y número 2, también les da inteligencia para que puedan apacentar eficazmente al pueblo de Dios. Mis amados hijos e hijas, quiero que leamos Hebreos capítulo 13, el versículo 17, donde dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ok, mis amados, en este versículo bíblico que acabamos de leer, Papá Dios nos está diciendo varios puntos importantes. Varios puntos. Punto número 1. Dios nos está diciendo en su palabra que debemos obedecer a nuestros pastores. Mis amados, esto no es una sugerencia. Esto es una orden de parte de nuestro Rey, que es Dios. Obedecer a nuestros pastores es un mandamiento establecido por Dios mismo. Punto número 2. Dios nos está diciendo en su palabra que debemos sujetarnos a nuestros pastores. La palabra sujetarnos significa someterse al dominio, señorío o disposición de alguien. En otras palabras, mis amados, Dios nos gobierna
por medio de nuestros pastores. Punto número 3. Dios nos está diciendo en su palabra que nuestros pastores un día, en el juicio final, darán cuenta de nosotros. Imagínese y hágase esta pregunta. En ese día, en el día del juicio final, ¿qué le dirán tus pastores a Dios de ti? ¿Cosas buenas o cosas malas? Ok. Punto número 4. Dios nos dice en su palabra que no es provechoso que nuestros pastores se quejen con Dios de nosotros. Esto significa que no nos beneficia en ninguna manera que nuestros pastores se quejen de nosotros con Dios. Mis amados, lamentablemente, lo vuelvo a repetir, lamentablemente, hoy en día existen personas que dicen que ellos no necesitan un pastor para acercarse a Dios y servirle. Aún otros dicen que Dios es su único pastor y que por eso ellos no necesitan estar bajo el cuidado de un pastor terrenal. Pero, la palabra de Dios es muy clara y es bastante directa en este tema. Nos guste o no nos guste, lo repito, nos guste o no nos guste, la palabra de Dios dice que Dios nos dio pastores para que nos apacienten. Dios nos pastorea, pero lo hace por medio de seres humanos a quienes Él les dio el trabajo, la responsabilidad de pastorearnos, de apacentarnos. Si una persona, aún así, insiste en no querer estar bajo el cuidado, bajo la cobertura de un pastor terrenal, esta persona se está yendo conscientemente en contra de la palabra de Dios y de la forma que Dios tomó la decisión de pastorearnos. Es como si le estuvieran diciendo ellos a Dios cómo Dios debe hacer las cosas. Mis amados, Dios nos pastorea como a Él le da la gana, a su forma. Y Él en su palabra nos dice que Él, Dios, nos pastorea. Dios pastorea a su pueblo a través de pastores terrenales. Punto. No hay nada que discutir. Dios nos habla muy claramente de este tema en su palabra. Bueno, vamos a parar aquí por hoy, mis amados. Cualquier pregunta que tengas, comunícate con tu mentor. Los amamos mucho, pero mucho, con el amor de Dios, y me despido declarándolos llenos, ricos y reinando. Hasta la próxima.